Muy buenas noches tengan hermanos en el nombre del Señor. Nuevamente nos reencontramos después de unas semanas para compartir la palabra de Dios. Hoy nos toca ver un tema misionero. El título de nuestro tema de hoy es ¿cómo se jubila un misionero? O deberíamos decir, ¿se jubila un misionero? Es interesante verlo desde el punto de vista de todos los cristianos. ¿Nosotros podemos jubilarnos de ser cristianos? No. Nosotros trabajamos toda la vida para la gloria y para la honra de Dios. Quiero empezar este tiempo hablándoles acerca de un versículo de la palabra de Dios. Hoy lo vamos a ver en 3 versiones, pero primero quiero leerles en la versión Reina Valera en Hechos 20:24. ¿Qué nos dice Hechos 20:24? Nos dice: pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Estas son palabras del apóstol Pablo según Hechos 20:24, que habla acerca de su vida dedicada a Dios y el tiempo que él dedicaría para servir a nuestro amado Dios. Bueno, hoy día queremos ver acerca de nuestros hermanos misioneros y también una enseñanza para nosotros. Quiero contarles que en este año la Iglesia de Nazareno, en el 2018, la Iglesia de Nazareno se jubilaron 227 misioneros de todas las áreas mundiales y regresaron a su lugar. El punto es que los misioneros son llamados, se preparan, salen a otros lugares lejanos, cumplen su ministerio. Entre 35 y 40 años por lo general trabaja un misionero en el campo y luego tiene que retornar a su lugar. ¿Qué pasa cuando este misionero retorna? Bueno, es una persona de mucha experiencia. ¿Terminará su trabajo en ese momento? ¿Se jubila de todo? Definitivamente no. Primero tiene que acostumbrarse a que vuelve a un lugar donde es diferente a donde ha estado tanto tiempo y tiene que volverse a acostumbrar al lugar que lo vio partir hace muchos años. Y eso también es un proceso. Pero en ese proceso y posteriormente, ¿dejará de trabajar en la obra de Dios? No, porque siempre estará ligado a las cosas de Dios, trabajando en su iglesia local, quizás también bajo la autoridad de sus líderes, haciendo algunas encomiendas que le da dentro del ministerio de la iglesia. Muchos misioneros han regresado al lugar donde hicieron la misión como grupo de trabajo y testimonio, para seguir ayudando al lugar donde lo consideran su casa también. Es interesante ver, hermanos, que en la vida cristiana no hay un descanso, no hay una jubilación, sino que el trabajo sigue y continúa constantemente para la gloria y honra de Dios. Imagínense que en ese tiempo que nosotros estamos en casa sin salir, ¿dejaremos de hacer la obra de Dios? En ninguna manera. La palabra de Dios nos dice que siempre hay forma de cómo poder llegar con el Evangelio, compartir nuestro testimonio, orar por las personas, ayudar a aquellos que están en necesidad, en aflicción, en angustia. Pero siempre hay un ministerio al que estamos llamados a servir. ¿Usted está trabajando en este momento en un ministerio? Quizás no. Algunos piensan que sirvieron 10 años de maestro de escuela dominical o en un ministerio de la iglesia. Y después de ese tiempo dicen, bueno, ya he servido bastante, ahora voy a descansar. No es así. El Señor nos da nuevos ministerios, nueva luz, nueva visión para trabajar en su obra. Y muchas veces Él nos cambia, nos posiciona para poder desarrollar su obra. Y eso es constante. Mi maestro de escuela dominical
una persona ligada a la iglesia desde muy joven, terminó su ministerio dentro de la iglesia en la parte administrativa, y después de eso se dedicó a enseñar en la escuela dominical, y ahí fue mi maestro muchos años, hasta que ya no podía estar de pie para poder enseñar. Pero no terminó allí, sino que siguió trabajando en la obra de Dios y llegó a tener un ministerio muy bonito, que era la oración. Y él oraba por muchas personas, tenía un rollo donde escribía nombre por nombre, y dice, él contaba, cuando lo visité, me contaba que él oraba todos los días por toda esa lista y agregaba más a esa lista para orar por ellos. Porque el ministerio no termina, no nos jubilamos de ser cristianos o siervos del Señor. Pablo tenía claro esto. En Hechos capítulo 28 habla acerca de Pablo en Roma. A él lo llevaron para allá, pero luego estuvo en una casa, dice la Biblia. Pero en esa casa dice que recibía a toda persona que venía a verlo para predicarle el evangelio del reino, para ayudarle con sus necesidades. En realidad nunca él dejó de hacer, porque él decía que el vivir era Cristo para él. Vivía para Cristo, para hacer su voluntad, para desarrollar la obra del ministerio. Miren lo que dice ese mismo versículo de Hechos capítulo 20, versículo 24 en la versión NTV o NTV. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que se use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarle a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Qué hermoso, ¿no? Hermoso es ver a los cristianos que terminan una parte de su ministerio y comienzan otro, sin claudicar, sin salir, sino proseguimos a la meta, al premio supremo. Como dice Pablo también, él sigue la carrera cristiana hasta el final. No sabemos cuándo vamos a partir a la presencia de Dios, pero en el tiempo que estemos acá, dediquemos siempre al trabajo de la iglesia. Yo le animo a que siempre usted esté buscando un ministerio para desarrollar el trabajo del Señor. El día de hoy vamos a ver una historia. Esta historia tiene que ver con un grupo de misioneros o una familia misionera, los Browning. Ellos sirvieron en Israel durante 36 años, así como muchos otros. Pero llegó el día en que le dijeron, bueno, es hora de que usted jubile legalmente de la misión. Pero la misión que Dios le dio no termina con una jubilación, sino que continúa y va a seguir hasta el final de su vida. Ellos nos cuentan su experiencia y vamos a ver, hermanos, que nos animan a servir al Señor, a adaptarnos a las circunstancias. Usted y yo hoy estamos pasando circunstancias difíciles. ¿Dejaremos de predicar el reino? ¿Dejaremos de dar esperanza a la gente sin esperanza? ¿Dejaremos de ayudar al necesitado? Pero si esa es la orden de Jesús, para eso vino el Señor y nos dejó esa encomienda a nosotros. No olvidemos esto, hermanos. Servimos siempre. Los misioneros se jubilan, regresan a su lugar y en su iglesia local siguen sirviendo al Señor en diferentes ministerios. Y con la experiencia que tienen, forman a otras generaciones para ir a la misión. Una vez un predicador me dijo, quizás tú ya no vayas a la misión lejos de tu lugar, pero entrena a tus hijos para que ellos vayan. Tenemos grandes responsabilidades, muchos retos, hermanos. Y después de esta historia, yo quisiera que usted no deje de orar por los misioneros. No sabemos cuáles son sus problemas, pero siempre necesitan una mano amiga, una oración. Oremos por ellos, estemos pendientes de nuestros misioneros, de nuestros líderes,
de nuestros hermanos, hoy que estamos padeciendo en nuestra comunidad una pandemia. Tenemos mucho por qué pedir, por qué orar, mucha intercesión, comunicación, dando fortaleza al Señor. No perdamos la oportunidad de servir a Dios siempre. Veamos el video que viene a continuación y no olvidemos de siempre orar por nuestros misioneros. Que nuestro amado Dios les bendiga en esta hora. Amén. It's hard to believe that we've been back in the States, making Indiana our home for almost 5 years now. After being in the Middle East for about 36 years, saying goodbye to all of our pastors and our leaders, many of them had come to Christ under our ministry, many of them we had taught in Bible college, and they had just become our family. And so we felt like we were leaving one family to come to another part of our family. That has been one of the biggest adjustments for me. We decided to settle near family because if we got to be part of their lives again, we could begin to be a parent and a grandparent, and we knew that role while we were trying to find out what our new role might be. I think that coming back, we felt like it was very important to be multi-generational in our relationships, and it was fun for us to get to know a lot of the young people in the church, to mingle with some of the people our own age. But it's been a challenge, but we have had a hard time finding our place until recently, and that has been in the local church where we have served as interim pastor for a while and teaching Sunday school. And we're so grateful for the local church and for all the local churches that have supported us through links and sending teams and visiting us and praying for us. And it's been a real blessing for us to be able to be back now. So it was a little bit bittersweet when my parents retired. Israel always has felt like home, and it still feels like home. And so when they left, there was this a little bit of an uncertainty of, well, now where do I belong? But of course, it's great to have them here and close by, and my kids get to have something that I didn't have growing up, which was grandparents around to be a part of our everyday life. So that's been really nice. We see each other every day. I think my parents did a really good job of balancing just their job as a missionary along with allowing where we live to feel like home, and for us not to always feel like we were part of the job, but rather this was a home and a place where we could settle. And I know it was really important for us to be involved in the community and be involved in activities in our school. And when they left, it was a little bit sad, but at the same time, I knew that their hearts were ready and that they were ready to settle and just kind of rest a little bit even. It was easier for Lyndall to settle back in because he was a pastor and he could find ways he could do that. But for me, it took quite a bit longer. And then I realized that what I love to do is teach, and I volunteered to teach in the children's department, which has been lots of fun because I realized that I have all this background in the Middle East, and one day I'll pull out a replica of the Dead Sea Scrolls and talk to them about the land of the Bible, and they are just fascinated by it. Last week I brought my seashells that I picked up on the Mediterranean Ocean that they made purple dye with. So doing that has really been to connect some of the parts of my life with the past, with the present. I remember when we left to go overseas, one of the questions, we looked at each other and said, will we ever be happy again? And we find in every stage of our life we need to accept that there's a time of adjustment, but with God's grace and help, we are really happy again and thankful for God's faithfulness.